El lenguaje en el hombre es una representación, concepto o pensamiento analítico sobre un fenómeno determinado. El ser humano le da una denominación específica al objeto o fenómeno, y así el lenguaje permite comunicar e intercambiar lo que se refleja en el cerebro de cada ser humano. Las definiciones recogen los términos designados al lenguaje. El lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos. La adquisición y uso de un lenguaje por parte de los organismos posibilita en estos formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social. El lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Chomsky expone que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esta definición enfatiza las características estructurales del lenguaje sin adentrarse en sus funciones y la capacidad de generar acción que tiene para un emisor y el receptor. Dicho aspecto es medular dentro de los estudios relacionados del lenguaje. Existen una serie de factores que condicionan al ser humano en el aprendizaje de una segunda lengua, del mismo modo que la lengua materna es aprendida por intuición, de manera natural y sin esfuerzo. El aprendizaje de una segunda lengua es diferente de la materna, ya que requiere de las técnicas concretas y un mayor esfuerzo por parte de quien está interesado en aprender. Desde el nacimiento de un bebé, la mente humana es similar a una pizarra limpia, pero con la capacidad de aprender estructuras básicas como pequeñas palabras, que darán lugar a estructuras más complejas. Una vez que el niño comienza a manejar sus primeras palabras y frases, inconscientemente va creando una serie de estructuras por las cuales llega a comprender y ordenar la estructura básica de su lengua. Si la adquisición de una segunda lengua se produce simultáneamente y en las mismas condiciones que la adquisición de la primera, resulta difícil establecer distinciones entre la primera y la segunda, y nos encontramos en la situación conocida como bilingüismo inicial. Bueno, mi lengua madre es mi dialecto de mi pueblo. Aunque algunos no lo quieran ver, se puede hablar de bilingüismo y de biculturalidad, porque pues en mi primera infancia, hasta los 3 años, mi familia no habla un italiano muy correcto, entonces pues hablaba con ellos. Ya en el kinder con la maestra y los compañeros empecé a aprender italiano estándar, ¿no? Y empecé a estudiar inglés como segunda lengua como a los 10 años y español a los 20. Escogí estudiar español gracias a esa persona y un poco la vez fui aprendiendo eso. Francés a los 3 años, porque lo hablamos en la casa, por lo tanto era parte que digo, cuando empecé a hablar bien, empecé a hablar. Yo cuando nací no nací en Francia, yo nací en Marruecos. Pero Marruecos es una colonización francesa, por lo tanto se habla en Francia. Y la familia habla francés, mi papá y mi mamá, y en la escuela de inglés estudiamos las dos lenguas, declaramos francés y vamos para allá. Obviamente, aquí no aparece ningún rasgo específico de la adquisición de una segunda lengua, aunque sí la posibilidad de que existan diferencias entre la adquisición de una y de 2 lenguas. El mecanismo neuronal del aprendizaje consiste en establecer nuevas conexiones neuronales. La nueva palabra o verbo aprendido son circuitos neuronales dentro de una compleja red neuronal. El aprendizaje crea conexiones no solo entre neuronas adyacentes, sino también entre neuronas distanciadas, creando circuitos de complejidad variada. En el acto de aprender, se produce una comunicación neuroquímica entre neuronas a través de la liberación de neurotransmisores, y cada vez se precisa menos input para activar las conexiones ya establecidas. En los primeros momentos del aprendizaje de una nueva lengua, los circuitos neuronales son escasos e incompletos, y a través de la experiencia, la práctica y la exposición repetida harán que se requiera menos input para activar la red neuronal implicada. Con el tiempo, la activación y reconocimiento cada vez son más automáticos. Ya eso se llama periodo crítico. O sea, el periodo crítico desde los 0 a los 3 años
ellos alcanzan la perfección fonética. Cualquier idioma que estén estudiando, si están estudiando 5 idiomas, ellos tienen la perfección fonética y son muy pequeños. Por eso no tenemos que pensar que no entienden las cosas, son muy inteligentes. Y desde los 8 aún tienen mucha propensión, pero ya desde los 12 años van a tener más dificultad, porque los niños monolengua generalmente están más fijados en la estructura de su lengua y no se pueden despegar de ella. Y entonces cuando hay otra estructura se les hace muy complejo entenderla y explicarla. Es evidente que el cerebro de los niños aprende mejor una primera y segunda lengua que el cerebro del adulto. Distintas cuestiones han surgido al analizar el aprendizaje de una segunda lengua en un adulto. ¿Puede aprender un adulto una segunda lengua? ¿Se debe seguir las mismas estrategias que con los niños? Se ha sugerido una aproximación natural al aprendizaje de una segunda lengua, es decir, que debería realizarse del mismo modo que se adquiere la lengua materna. Si ven algunas estadísticas, un niño entiende más que hablar. O sea, si, no sé, dice 20 palabras pero entiende 40, pero aún no las tiene en su bagaje para poderlas pronunciar, ¿no? Por tanto, debe estimularse la observación, la escucha y comprender antes de desarrollar el habla, la lectura y la escritura. La premisa fundamental que debe tenerse en cuenta cuando hablamos de neurociencia es que esta disciplina no ofrece un único método para el aprendizaje de segundas lenguas. El cerebro es un procesador en paralelo y diferente en cada persona, por lo que se deben promover variadas estrategias y técnicas de aprendizaje. En primer lugar, diremos que el aprendizaje de una segunda lengua, sobre todo en la edad adulta, no suele producirse de modo natural y espontáneo, tal como lo hace el niño. El proceso de laterización de las funciones cerebrales, que se completa alrededor de los 13 años, tiene efectos profundos en el procesamiento del lenguaje. Por un lado, aumenta o disminuye la capacidad de discriminación fonológica, pero por otro, aumenta la capacidad de análisis cognitivo. El aprendizaje de una segunda lengua en la edad adulta tiene claras desventajas con respecto al aprendizaje de una segunda lengua en la infancia. Es el momento mejor para aprender porque el cerebro tiene mucha plasticidad, hasta nuestro mismo cuerpo es más maleable, ¿no? Modificable. Entonces tienen una posibilidad de aprendizaje mucho mejor. No obstante, también el aprendizaje de una segunda lengua en la edad adulta tiene sus ventajas. La primera, el adulto aporta un mayor esfuerzo e interés. Realmente necesita y se esfuerza por aprender. La vinculación, motivación y aprendizaje es más consciente en el adulto. El adulto ya posee un fondo intelectual, educativo y cultural, trayendo estrategias de aprendizaje desarrolladas en el aprendizaje de otras materias. Su cerebro ha estado entrenado en el periplo educativo desarrollando estrategias de memorización, de conceptualización, de aprendizaje, y toda esta red neuronal creada contribuirá en su nuevo aprendizaje. Adultos entrenados en memorización pueden crear nuevas sinapsis cuando aprenden una lengua, es decir, que la plasticidad neuronal sigue existiendo en una edad adulta. Cuando tiene más años de edad, es más difícil aprender los idiomas o los diferentes idiomas, ¿verdad? Entonces es muy importante por los padres pasan los niños por una escuela especial de cualquier idioma, inglés, francesa, alemán, ¿no? Porque los niños están abiertos, realmente están abiertos a muchos tipos de comunicación, ¿no? Y eso es muy importante, es el tiempo de 4, 5, 6 años aprender otro idioma. Porque cuando tiene más años, por ejemplo, los que yo tengo amigos aquí que tienen como 30, 40 años, pero es muy difícil aprender inglés porque es su edad. Así es la mente, ¿verdad? Entonces, cuando está más joven, es más fácil aprender otros idiomas o historia, cualquier cosa, ¿verdad? La rapidez con que los niños adquieren el lenguaje ha fascinado a estudiosos durante miles de años. Un componente importante de los primeros escritos de Chomsky
Fue su énfasis con el papel de la teoría lingüista y los límites de la teoría conductual para explicar la adquisición del lenguaje en los niños. El cerebro humano está preparado para los 52 sonidos de todas las lenguas del mundo y para su adecuada entonación. Pero a la edad adulta, la capacidad de discriminación fonológica se ve prácticamente reducida a los sonidos de la propia lengua. Los recién nacidos, durante el primer año de vida, son capaces de distinguir entre todos los sonidos. Finalizado el primer año, pierden habilidad de distinguir entre sonidos a los que no han sido expuestos. Por ejemplo, los japoneses no pueden distinguir entre el sonido R y L. Sin embargo, los niños japoneses pueden detectar diferencias entre dichos sonidos hasta los 10 o 12 meses si han sido expuestos a estos sonidos. En el siglo XX, Noam Chomsky desarrolló su teoría de la adquisición de la lengua. El autor propone que los niños nacen con un sistema gramatical innato que les permite aprender una lengua. Nacen con esa habilidad que se desarrolla mientras el niño crece e interactúa con el mundo que le rodea. El proceso de aprendizaje tiene lugar cuando el niño toma contacto con un ambiente en el que se habla la lengua en cuestión y gracias a la interacción social esa lengua se desarrolla. El proceso de aprendizaje es un proceso inconsciente, donde los niños aprenden a hablar sin instrucción explícita. El proceso acaba alrededor de los 5 años, cuando todos los niños del mundo pueden hablar su lengua madre con fluidez y sin esfuerzo. La adquisición de la primera lengua tiene lugar de una manera inconsciente. Los niños aprenden a hablar y a utilizar reglas gramaticales en contextos apropiados sin analizar su lengua. En cambio, la segunda lengua se lleva a través de la instrucción y la planificación del aprendizaje y enseñanza. Lo que parece muy simple a los ojos de un niño, en realidad esconde un proceso de aprendizaje complejo para los adultos, incluso a pesar del desarrollo cognitivo que ya poseen. Algunos investigadores señalan la pubertad como momento crítico a partir del cual el aprendizaje de la segunda lengua resulta muy difícil, debido a la pérdida de plasticidad del cerebro que impide la adquisición de estructuras lingüísticas de manera innata. Aprender la lengua durante un periodo favorable conduce a una adquisición natural y casi nativa. Cuando el niño está expuesto a ambas lenguas desde el nacimiento de una manera equilibrada, los niños desarrollan ambos sistemas gramaticales paralelamente al adquirir 2 lenguas maternas. Podemos definir adquisición como el lenguaje utilizado dentro del contexto natural, entorno sociocultural, en el que estamos inmersos, y el aprendizaje como el lenguaje que se aprende dentro de un contexto artificial que tiene como objetivo saber una lengua extranjera. Por norma general, la adquisición de la lengua materna se inicia en los primeros años de vida. En el entorno familiar, los padres, al estar en estrecho contacto con el niño, se consolidan como figuras claves en la transmisión de una lengua. Al mismo tiempo, a medida que el individuo crece y se desarrolla, el contorno ambiental que lo rodea, colegio, calle, etc., le permite una evolución progresiva, favoreciendo la consecución y, por siguiente, la adquisición de su lengua materna. Fue natural, especialmente en España porque vivo en México. El proceso de aprendizaje se hace complejo cuando es escolar. O sea, de hecho, cuando es lengua extranjera, ¿no? Cuando es segunda lengua es menos complejo, porque la segunda lengua se desarrolla en el lugar en donde se habla, mientras la lengua extranjera estudiamos, no sé, francés en México y ya es más complejo. Cosas muy importantes que deben tomarlo en cuenta los estudiantes. Si tú estás aprendiendo por querer hablar un idioma, si tú estás aprendiendo para cumplir con una calificación o cumplir con un reglamento, nunca. You learn in high school? Yes, in high school. From small English we will study. From primary school to high school. Okay. Our mother language we speak in home. Lo expuesto anteriormente nos lleva a concluir que la adquisición de una segunda, tercera y hasta una cuarta lengua es posible. Sin embargo, existen ciertas pautas a considerar. Dentro del plano de la neurolingüística, la psicoplasticidad en el cerebro del niño le favorece al momento de aprender un nuevo idioma. Esto quiere decir
que la edad ideal para apropiarse de otro idioma es de los 0 a los 3 años de vida. Sin embargo, los adultos también pueden adquirirla, claro está, con un proceso de aprendizaje diferente al de los niños, puesto que ya poseen un fondo intelectual y cultural. Maybe little Hindi, because in India many languages available. Tú adquieres una facilidad increíble con tercera, cuarta idioma. Sin embargo, el español no es por cuatro, es español. Tiene un acento, una fluidez y un sarcasmo mexicano. Entonces, esto es lo que te hace más difícil. A lo mejor si tú aprendes español en España te va a ser más difícil porque estás aprendiendo también sus sarcasmos, pero en México vas cada día, hasta tengo 10 años y todavía día por día salen cosas nuevas que yo nunca he escuchado. Puede ser que no has visto en el diccionario, pero dices, a ver, ¿qué es esto? No te entiendo. Entonces, llega un momento en el que, ¿cuándo puede decir que esté bien español? Por el contexto. Porque el contexto social y cultural del idioma, yo creo que es eso. History is the foundation of life. We learn our lessons by past history. We know that if we do something that is wrong, we pay the consequences. This is the beauty of history. We have to look back at history to see what is good and what is bad. How the government should run today, by past history. This is very, very important. So we learn by history how to be better persons. Unga per enna? What is your name? Vanakkam.